Ayer Circe Almanzar recordaba que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 incluye la discusión de un pacto fiscal. Bueno, Circe, el pacto fiscal que incluye esa estrategia no es este. El pacto fiscal que incluye esa estrategia es un diálogo que tiene que producirse entre los distintos sectores del país en circunstancias que no sean como esta, tan apremiante, en circunstancias en las que ese diálogo se puede realizar o se pudo haber realizado. Me refiero a una etapa, por ejemplo, de transición gubernamental, a una etapa de inicio de un gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, el sentarse con urgencia a definir unos nuevos impuestos para poder equilibrar un presupuesto, ese no es el pacto fiscal que prevé la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa es una cuestión muy coyuntural que tiene que asumirla con responsabilidad el gobierno. El gobierno el que tiene que asumir eso. Ese no es el pacto fiscal, no. De la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es sentarse con tranquilidad, definir una serie de cosas. No, aquí no hay condiciones para eso en estos momentos. No, ese no es. Ese no es el que está ahí establecido. Esto es una cuestión coyuntural, inmediata, que el gobierno tiene que abordarla y debe abordarla. Y ojalá consiga el apoyo de la sociedad para abordarlo. El tema lamentable es que el propio gobierno, después que ocurrió aquel intento subrepticio de una reforma fiscal clandestina llevada al Congreso por debajo de la mesa, que creó en los primeros meses del gobierno ese ambiente tan negativo que el presidente tuvo que sacar ese proyecto del Congreso, dirigir un discurso y una serie de cosas. A partir de ahí, lo que el propio presidente y el gobierno dicen constantemente de una reforma fiscal se parece muy poco a lo que la realidad le permite hacer en estos momentos. ¿Por qué? Porque ellos han querido hablar de el carácter simpático de una reforma, una reforma fiscal bastante simpática. ¿De qué ha hablado el presidente? El presidente ha hablado de rebajas de impuestos. De rebajas de impuestos. Fíjense que ahora habló, bueno, cuando discutamos la reforma fiscal, vamos a ver el caso del impuestos a los boletos aéreos, por ejemplo. Y vamos a ver otros impuestos. Y entonces cuando él ha hablado de impuestos, de aquel discurso para acá, siempre ha hablado de la posibilidad de rebajar, de reducir impuestos y de ampliar la base, pero de reducir impuestos. Eso es un camino distinto al que la realidad marca en estos momentos. Por eso que en principio decía cuando se empezó a hablar de estos temas en ese sentido, que parecería que estamos emulando la situación que se dio con el Imperio Romano. Porque nosotros cuando vayamos a una reforma vamos a ir a beneficiar a la gente en vez de perjudicarla. Esa es la narrativa que se ha vendido. Vamos a beneficiar a la gente en vez de perjudicarla. Entonces, por eso la comparación con lo que ocurrió con Roma, con el Imperio Romano, cuando Roma empieza sus grandes conquistas, que se produce la conquista de Macedonia, por ejemplo, pues los romanos recibieron una gran noticia. A partir de ahora, 0 tributo por parte de ustedes al Estado.
porque el Estado, con las riquezas que ha recibido por esta conquista, puede, digamos, cubrir sus necesidades y tiene excedente. Pero bueno, después vinieron otras conquistas. Vino la conquista del reino de Pérgamo, vino la conquista de Siria, y entonces Roma dio una noticia aún mejor. Miren, señores, no es que ya no le voy a cobrar impuestos. No solo es que tienen el beneficio de que no tienen que pagar impuestos. Ahora ustedes tienen un beneficio adicional. Les estará llegando una retribución del exceso de riqueza que tenemos. Es decir, que en vez de un Estado que cobra impuestos, tenemos un Estado que redistribuye a los ciudadanos riqueza de las riquezas que tiene y que acumula. Fíjense lo fabuloso que era aquello. Lo fabuloso que era aquello. Pero después las cosas cambiaron. Después las cosas cambiaron. Y aún cambiando, ellos tuvieron una oportunidad que yo no veo en la República Dominicana en estos momentos a la hora de abordar el tema fiscal, a la hora de ver desde el lado de las recaudaciones, de los ingresos, por dónde es que nosotros vamos a buscar mayores ingresos. Aparte de las reducciones de las exenciones fiscales, ¿por dónde? Bueno, Roma en tiempo de Vespasiano, del emperador Vespasiano, encontró una fórmula también fantástica, porque se necesitaba amoníaco para curar y desgrasar las pieles, se necesitaba amoníaco, y Vespasiano entonces descubrió que a los baños públicos, habían unos beneficiarios de los baños públicos que iban y recogían por tanque los orines en los baños públicos para extraer el amoníaco para la curación de las pieles. Y entonces estableció un impuesto a los que recogían los orines y a los que compraban los orines que recogían esos suplidores. Ahí le estableció un impuesto. Cuando su hijo Tito le dijo, papá, pero esto no es ético, ¿cómo es que vamos a tener un imperio que viva de los orines, etcétera? Él le puso, le colocó unas monedas en la nariz, le pidió que la huela y parece que no olían a orines. Y entonces, descubrieron ahí una fórmula para cobrar impuestos sin afectar a la población. Sin afectar a la población. Pero esa no está en estos momentos tan clara, tan definida. No lo está. Entonces, lo primero es que el optimismo del gobierno tiene que ser más realista. Tiene que ser más realista y el discurso frente a la gente más realista. Si toca sacrificio, hay que hablar de sacrificio, que la gente se prepare y explicar por qué. Y desde luego, del punto de vista del gasto, el gobierno tiene que mostrar a los sectores con lo que tiene que llamar a conversar, tiene que mostrarle desde el punto de vista del gasto cuáles son sus iniciativas. Pero ya esas iniciativas no pueden ser intenciones, no pueden ser promesas. Sabemos que tenemos la situación del sector eléctrico y del tema del subsidio eléctrico que frente a un tema de una reforma, si esa parte no está solucionada o esa parte da toda la apariencia de haberse agravado, ahí hay un contrapeso muy fuerte para el tema de una reforma. Y entonces tiene que presentar desde el punto de vista del lado del gasto cuál
es el sacrificio, cuáles son los sacrificios, cuáles son los aportes que el gobierno piensa hacer en esa parte, para entonces ver con la compensación de los ingresos hacia dónde vamos, Bueno, nos fuimos con las exenciones fiscales. Lo que único es que aquí todo el mundo está de acuerdo con que se eliminen las exenciones fiscales, menos las que me toquen. Porque hay gente que lo veo que opina, por ejemplo, en Twitter o donde sea, contra las exenciones que tienen sectores empresariales. Pero esa misma gente es beneficiaria de las exenciones del cine. Entonces, esa la dejamos, ¿no? Que han sido muy provechosas. Esa la dejamos. Las que vamos a quitar son las otras. Y cada quien, pues, tiene una sugerencia para eliminar una exención. La exención que vamos a eliminar es la que a mí no me toque. Es la que, porque la que no aporta es la que le toca a los otros. Esa es la que no aporta. Esa es la que no aporta. La que específicamente toca a cada sector, y ya esa sí tiene problemas. El presidente, reitero, tiene un sector que ya parece que tiene una decisión con relación a ese sector, que es el sector turismo. Las primicias que dio en la entrevista en El Sol de la Mañana, pues se refirió a al caso concreto de la exención que tiene el sector turismo, que él entiende que ya no se hace necesaria. Pero en concreto, señores, para abordar este tema, el gobierno tiene que estar claro. No. Deje que su diálogo avance con los otros temas ahí en el Consejo Económico y Social. Y aparte, el gobierno que monte su diálogo paralelo con los empresarios, con los sectores sociales. Se habló de un posible consulta, de una posible reunión con los partidos políticos, pero que no cuente mucho con los partidos políticos. No cuente mucho con los partidos políticos, porque ni PLD ni Fuerza del Pueblo se van a meter en eso. Y sobre todo, cuando ya a la Fuerza del Pueblo le está ocurriendo algo, porque el que se va con facilidad, que no le quiero llamar tránsfuga, lo sigue siendo. Y entonces el PLD tiene varios senadores que ya están más en el PRM que en la Fuerza del Pueblo. Es decir, algunos incluso en los próximos meses anuncian definitivamente su mudanza a la Fuerza del Pueblo. Por lo menos hay 2 senadores de la Fuerza del Pueblo que están prácticamente ya en el PRM de lleno. Entonces, son cosas que políticamente crean distancia. Cambio y fuera.